El presente tema de concavidad y puntos de inflexión es una continuación del tema de máximos y mínimos que revisamos en un video anterior. Tanto la concavidad como los puntos de inflexión son características de una función matemática. El punto de inflexión y por lo tanto las concavidades pueden o no pueden existir dependiendo del tipo de función de la que estemos hablando. Ahora, ahondando un poquito en estos dos conceptos, puedo decirles que la gráfica de una función puede presentar puntos de inflexión y debido a ello concavidades o curvaturas hacia arriba o hacia abajo. El gráfico que ustedes ven aquí en esta pantalla corresponde a una función f de x. Esa función f de x es una curva que, si ustedes se fijan, tiene una elevación a la que se le llama concavidad hacia abajo, porque la concavidad está apuntando hacia abajo. Llega a un punto y al llegar en ese punto que está marcado con negro, entonces cambia la concavidad y ahora es una concavidad hacia arriba, que se llama concavidad hacia arriba porque el hueco de la función está apuntando o viendo hacia arriba. Ese punto de cambio de concavidad de hacia abajo a hacia arriba es a lo que se le llama punto de inflexión. Y entonces podemos decir que cada vez que tenemos un punto de inflexión en una función matemática, tenemos un cambio de concavidad que va de abajo hacia arriba o viceversa, de arriba hacia abajo. Podemos definir el punto de inflexión como el punto en donde la función pasa de tener una concavidad hacia abajo a una concavidad hacia arriba o viceversa, como lo mencionábamos hace rato, o también podemos decir que es un punto de separación de dos concavidades. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos la siguiente función matemática representada por este gráfico. Es una función f de x. Y si ustedes se fijan, yo analizando de izquierda a derecha, como lo hemos estado haciendo en los últimos temas, lo que tengo es una función que presenta una concavidad hacia arriba, hasta este punto, que hay un cambio y entonces se presenta una concavidad hacia abajo, hasta este punto, y entonces la gráfica presenta una concavidad hacia arriba. Tanto este punto como este punto que tengo aquí son los puntos de inflexión, que es el punto donde se separan las dos concavidades o que hay un cambio de concavidad, como lo vemos en esta parte. Pero ¿cómo puedo determinar yo en dónde queda este punto de inflexión y este punto de inflexión, o los que haya en una gráfica, que puede ser 1, 2, 3, más o incluso ninguno, dependiendo de la función? Yo lo puedo determinar por medio de lo que se conoce como criterio de la segunda derivada. Lo que voy a hacer es que la función f de x que a mí me estén dando en mi problema, le voy a sacar la segunda derivada, y si el valor que me da cuando yo saque la segunda derivada es mayor a 0, voy a tener una concavidad hacia arriba. Es decir, voy a tener un mínimo en la función. Y cuando la segunda derivada sea un valor menor a 0, voy a tener una concavidad hacia abajo, es decir, voy a tener un máximo en la función. Entonces, si ustedes se fijan, voy a tener que sacar segundas derivadas de las funciones que yo esté trabajando. Hay un procedimiento que puede ayudar para poder obtener la gráfica de una función con base a sus concavidades. Y el primer paso que tendríamos que hacer es, vamos a obtener la primera y la segunda derivadas de la función f de x que a mí me estén dando. Como segundo paso, voy a igualar la segunda derivada a 0 y voy a resolver para x. Y al momento de hacer eso, lo que voy a obtener es la abscisa del punto de inflexión. Entonces, en ese valor de x que yo obtenga, va a estar un punto de inflexión y el valor que yo saqué es la abscisa. Como tercer punto, voy a obtener el boceto de la gráfica de la función con el criterio de la segunda derivada. Es el que revisábamos aquí. Es conveniente que se lo aprendan.
Y finalmente vamos a obtener, porque nos los van a pedir, los intervalos de concavidad hacia arriba y los de concavidad hacia abajo. Entonces voy a obtener intervalos. Para que quede más claro voy a realizar un problema y en este problema que me brindan la función f de x igual a este polinomio que está a la cuarta que me brindan aquí, el primer paso, como lo vimos, es obtener la primera derivada, que sería 4x al cubo menos 6x más 2, obtener la segunda derivada, que sería 12x cuadrada menos 6, igualar la derivada a 0 y resolver para x, y resolviendo para x esto me queda como 6 entre 12 raíz cuadrada, valor más menos por la dualidad de la raíz cuadrada, y de aquí obtengo que x1 resolviendo con la calculadora me va a dar menos 0.7 y x2 me va a dar 0.7. Lo que yo obtengo con estos dos valores, si se acuerdan que les comenté, es la abscisa de los puntos de inflexión. Y si ustedes se dan cuenta en este momento, pues yo tengo dos puntos de inflexión para esta función. Lo que voy a hacer enseguida es realizar un bosquejo de mi gráfica y para ello lo que voy a hacer es, voy a marcar en una recta las abscisas de los puntos de inflexión que tengo y si se acuerdan uno era de menos 0.7 y el otro valor era de 0.7. Entonces de esta manera me queda a mí dividido en tres pedazos la recta y lo que voy a hacer ahora es determinar un punto intermedio que sea conveniente para mí por el valor que representa y voy a elegir el 0 y voy a hacer la evaluación de la segunda derivada en 0. La segunda derivada que tengo aquí, si la evalúa para 0, me va a dar menos 6. Y en este momento voy a aplicar el criterio de la segunda derivada. Para un valor de f de 0 de menos 6, si ustedes recuerdan, el criterio de la segunda derivada, como era menos 6, es este que está aquí, me representa una concavidad hacia abajo. Y entonces, desde el valor de menos 7 hasta 7 que tengo, pasando por el 0, yo tengo una concavidad que va hacia abajo. Obviamente, si yo tengo una gráfica que tiene concavidades hacia arriba y hacia abajo y puntos de inflexión, forzosamente el segmento que queda delante del segmento entre menos 0.7 y 0.7 tiene que tener una concavidad hacia arriba y el que queda atrás también tiene que tener una concavidad hacia arriba o yo no podría formar mi gráfica. Y con esto, pues ya es muy fácil determinar que la gráfica que yo tengo va a ser lo siguiente. En donde los puntos de inflexión los encuentro aquí, que es en donde viene el cambio radical para las concavidades. Este es punto de inflexión en menos 0.7, punto de inflexión en 0.7 y ya tengo listo el bosquejo de mi gráfica. Lo que voy a hacer enseguida es sacar los intervalos de la concavidad hacia arriba. Si ustedes se fijan, la concavidad hacia arriba me la presenta en el eje de las X este segmento y este segmento. Si yo pusiera aquí un eje de referencia, entonces vería que la concavidad hacia arriba está aquí y aquí, y el primer intervalo es desde menos infinito hasta menos 0.7, unión con el segundo intervalo que va de 0.7 hasta infinito. Y si yo quiero determinar la concavidad hacia abajo, ¿en qué intervalo se encuentra? Sería en este intervalo de aquí, en donde esa concavidad hacia abajo sería desde el valor menos 0.7 hasta el valor de 0.7. Entonces, por medio
del procedimiento que estuvimos haciendo y del criterio de la segunda derivada, yo obtuve la gráfica de la función, que fue esta, y obtuve los intervalos de concavidad hacia arriba y hacia abajo. Voy a hacer un segundo problema en donde sigo de nuevo el procedimiento y entonces saco la primera derivada, que sería 3x cuadrada menos 12x más 5. Saco la segunda derivada, que es 6x menos 12, igual a 0, y resuelvo para x, en donde el valor de x es igual a 2. Entonces recuerden que este valor lo que me representa es la abscisa del punto de inflexión de la gráfica. Y si se fijan, aquí solamente hay un punto de inflexión. Es diferente al problema anterior donde tenía 2. Aquí solamente tengo un punto de inflexión en x igual a 2. Y voy a hacer lo mismo que hice en el problema anterior. Voy a poner una línea recta. En esa línea recta voy a marcar el valor de x para cual hay un punto de inflexión. Y voy a poner un valor hacia adelante conveniente y uno hacia atrás conveniente, que el que me conviene es 0 porque voy a evaluar la segunda derivada para ese valor. Entonces, si yo evalúo la segunda derivada para ese valor, lo que voy a obtener es que para la segunda derivada, que es esta, yo obtengo que el valor para f de 0 es menos 12. Y por el teorema de la segunda derivada, como la segunda derivada me dio un valor negativo, entonces lo que yo tengo es una concavidad hacia abajo del lado izquierdo a mi punto de inflexión. Y por lo tanto, del lado derecho de mi punto de inflexión, pues tendré que tener una concavidad hacia arriba, o si no, mi gráfica no se podría formar. De tal manera que si yo hago un bosquejo de la gráfica, tengo una concavidad hacia arriba, llego al punto de inflexión y luego tengo una concavidad hacia abajo. El punto de inflexión quedaría marcado aquí, que es en donde viene el cambio de las concavidades, y está en un valor de x igual a 2. Enseguida voy a sacar los intervalos de concavidad hacia arriba, que la concavidad hacia arriba me la presenta este segmento, y va, perdón, estoy equivocando. La concavidad hacia arriba la representa, lo voy a quitar para ponerlo de nuevo. La concavidad hacia arriba la representa este segmento que está aquí, que iría desde 2, infinito, y la concavidad hacia abajo, porque la parte curva está apuntando hacia abajo, iría desde menos infinito hasta el 2. Básicamente estos son los dos tipos de ejercicios que vamos a estar manejando, ya sea que yo tenga un punto de inflexión o ya sea que yo tenga dos puntos de inflexión. Les recuerdo de nuevo, por cualquier confusión que llegue a haber, si ustedes tienen una concavidad de este tipo me representa una concavidad hacia arriba, porque esto va hacia arriba. Si yo tengo una concavidad de este tipo, esta es una concavidad hacia abajo, porque la concavidad está apuntando hacia abajo. Con respecto al tema es todo. Espero que haya sido de utilidad. Gracias.